Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Acaso no es este? ¿Acaso no es este? ¿Por qué quise iniciar con esa frase? ¿Acaso no es este? Porque muchas de las veces nosotros en nuestro caminar hemos utilizado esa frase más de alguna vez, cuando juzgamos a todas aquellas personas que nos rodean. ¿Acaso no es el alcohólico y que está en este momento ya predicando la palabra de Dios y que nos está enseñando? ¿Acaso no es el que es juzgado por sus preferencias sexuales, que hoy en día ya está predicando la palabra de Dios, ya es evangélico, ya se santiguó? ¿Acaso no es esta la que era prostituta, la que era alcohólica, la que era drogadicta? En fin, ¿cuántas de las veces no hemos utilizado el ¿acaso no es este? Y nos podemos identificar con todas aquellas personas con las cuales en ese momento Jesús se encontraba, en su zona, en su localidad. Yo te puedo garantizar, mis queridos hermanos, que si tan solo nosotros rompiéramos con los paradigmas, dejáramos de lado las críticas, dejáramos de lado los prejuicios, seríamos un mundo mejor. Porque realmente cuando una persona encuentra a Dios y se quiere conectar con Dios, lo hace por ese grado de amor que Dios nos tiene y ese grado de misericordia. Dios vino por todas las personas. Y no vino a juzgar ni a etiquetar a nadie, sino todo lo contrario. Él vino para que todas las personas fuesen salvos. Pero imagínate, si al Maestro Jesús, que hacía tantos milagros, que hacía tantas muestras de su gran poder y del poder que Dios le daba, le juzgaban. Ahora imagínate a nosotros que somos simples mortales, que sí, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero imagínate nosotros que tenemos este poder carnal, este poder humano, este poder que nos ata a la tierra en este momento. Imagínate cómo se nos está juzgando y cómo estamos siendo nosotros como jueces ante todas aquellas personas que nos rodean. Muchas de las veces deberíamos de darnos cuenta que cuando nosotros estamos juzgando a nuestro hermano, en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Como diría la palabra de Dios, primero quítate tu paja antes de querer quitar la paja del ojo de tu hermano. Porque realmente cuando tú estás juzgando, cuando tú estás tratando de lastimar a tu hermano, en realidad estás hablando de ti mismo. En realidad estás hablando de lo que hay en tu ser. Y muchas de las veces la persona a la cual estás juzgando representa aquello que tú quisieras hacer. ¿Por qué? Porque muchas personas actúan y lo hacen con ese grado de libertad, y cuando están guiados por obra y gracia del Espíritu Santo, pues actúan con una libertad aún mayor, porque justamente el Espíritu es libertad. Y créeme que si esas personas te están predicando es justamente ¿por qué? Porque nuestro Padre Celestial se los está mandando, se los está entregando. A veces, mis queridos hermanos, cuando las personas están actuando al servicio de todos y cada uno de nosotros, que si te lleva alguna despensa, que si te ayuda en algún momento de pérdida, que si te da algún consejo, ahí no se habla. Pero, ay de Dios que los veas predicando, o que los veas comulgando, o que los veas hincados en un templo haciendo oración, ahí sí los enjuicias. A veces los seres humanos somos tan apegados a las cosas mundanas, a las cosas materiales, que simplemente vemos lo que nos conviene y dejamos de lado aquellas cosas que verdaderamente convienen a los valores, a los principios y a los mandatos de Dios. Muchas de las veces nos olvidamos nosotros, mis queridos hermanos, de actuar en favor de la palabra de Dios por miedo al qué dirán.
Que no te importe el día de hoy si te están juzgando, que no te importe el día de hoy si a aquellas personas no les parece lo que estás haciendo. Tú sigues sirviendo. En algún momento, cuando ellos empiecen a estar en la misma frecuencia que tú, y como diríamos aquí en México, y les caiga el 20, pues en ese momento es cuando entenderán que no era porque ya fueras una persona completamente perfecta o porque en tu vida pasada hayas sido una persona que para ellos eras imperfecta, sino simplemente que se den cuenta que cuando Dios te llama, no marca una etiqueta, no juzga absolutamente a nadie, sino todo lo contrario. Dios lo hace con todas aquellas personas que sabe que van a causar esa polémica. Imagínate, mandó a su hijo Jesús a la tierra, que causó un furor, una polémica con todas aquellas personas que se sentían los perfectos, que se sentían los sabios, que se sentían los letrados, que se sentían las personas más perfectas. ¿Por qué? Porque cumplían todo lo que les mandaba la ley. Que si hacían sacrificio en tal día, que si no trabajaban en sábado, que si no cometían pecados dentro de, que si no infringían en alguno de los 10 mandamientos. Pero ¿sabes en qué? Es en lo que ellos estaban infringiendo, en la misericordia y en el amor a los demás. ¿Tú crees que Dios no sabía que todo esto se iba a dar con su hijo cuando lo mandara a la tierra? Claro que lo sabía. Y claro que él en ese momento sabía la polémica que se iba a desencadenar. Inclusive Jesús, que era lo que hacía, él predicaba sin pensar en lo que iban a decir de él. Inclusive que hasta eso lo llevó al grado de morir en la cruz. ¿Por qué? Porque realmente estas personas se sentían muy perfectas. Pero en realidad, ¿qué era lo que pasaba? Que él estaba infringiendo en los beneficios que estas personas tenían al tener dormido al pueblo. Jesús vino a despertar a todas aquellas personas a la conciencia, al amor. Vino a despertar a todas aquellas personas a un nuevo vivir y a un nuevo actuar. Por eso, mis queridos hermanos, dentro de la misma historia se vive un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente Jesús vino a marcarnos un camino lleno de amor, un camino lleno de misericordia. Jesús vino a abolir lo que en ese momento estaba mal hecho, que era el actuar y el juzgar de todas aquellas personas que se sentían las más perfectas del mundo. Pero nunca, si te fijas bien, nunca se los hacía ver. Solamente él con parábolas, con prédicas, hacía que ellos empezaran a retorcerse por dentro, porque el enemigo es muy sabio y el enemigo atrapa. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que estamos en las redes del enemigo, hasta que viene una persona y nos predica la palabra de Dios y sentimos cómo empieza a remover. Nosotros perfectamente sabemos cuando alguien está actuando en pro de las demás personas, cuando alguien está actuando en obra y gracia de nuestro Padre Celestial y cuando el Espíritu Santo habita en él. Nosotros podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se comunica con Él, nuestra alma se comunica con Él, nuestro espíritu se comunica con Él. Y realmente cuando Dios manda gente a servir, lo hace porque sabe perfectamente bien que estamos necesitados y que va a causar polémica con aquellas personas que no están en la misma frecuencia y que realmente esas personas no se encuentran en el camino de Dios. Muchas de las veces nos podemos topar con falsos profetas, nos podemos topar con falsos predicadores, con personas que actúan para el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es división, el enemigo aleja, Dios acerca, Dios justifica y Dios ama a todas aquellas personas cuando verdaderamente desean conocer el camino y desean formar parte de él. Realmente en ese momento, mi querido hermano, nosotros estamos actuando a favor de todas aquellas personas que nos rodean y estamos actuando en obra y gracia de nuestro Padre Celestial. Si hay personas que no les parece, pues es su decisión, es su elección. Si quieren vivir con rencor, con odios, con resentimientos, pues es su problema. Ya no es problema de nosotros, porque nosotros no vamos a dejar de estar predicando la palabra de Dios. Dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra.
tiene toda la razón, pero sería muy bonito, mi querido hermano, que las personas, en lugar de sentirse atacadas y de sentirse golpeadas porque uno de sus hermanos les esté predicando, uno de sus vecinos, uno de sus amigos les esté predicando la palabra de Dios, que se sientan regocijadas, que se sientan felices, porque realmente hay una persona que se está preocupando por él, y esa persona es Dios. Y si Dios te está mandando a alguien, valóralo, porque realmente todo viene de la mano de Dios y todo es obra de Dios. Todas las personas que predicamos lo hacemos porque realmente estamos afianzados en su palabra. Paz y bien, mi querido hermano, Dios te bendice enormemente.